Buenas noches, hermanas. Que el Señor les bendiga. Un saludo para todas las hermanas de la Sociedad Femenil de Barrington. Es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta ocasión quiero ah, compartir con ustedes un mensaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, comenzando en el versículo 40 hasta el versículo 56. Este mensaje lo he titulado Aliento para el corazón afligido. Y este es un hermoso pasaje que encontramos acá en el Evangelio de Lucas. Um, es una historia donde encontramos dos historias en una. Encontramos la historia de la hija de Jairo y la mujer que tocó el borde del manto del Señor Jesús. Pero antes de iniciar el estudio de la palabra, me gustaría hacer una oración para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Oremos, hermanas. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Gracias te damos, Señor, porque nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana para con nosotros, Señor. Te damos gracias por la salvación de nuestras almas. Te damos gracias por el don del Espíritu Santo que nos has dado. Y te damos gracias por tu palabra también, que es el alimento espiritual que necesitamos, Señor, para que fortalezca nuestras almas. Es la luz que guía nuestro camino. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y no hay nadie como tú. Te suplicamos que nos bendigas en esta noche al estudiar tu palabra, al escudriñarla, al meditar en ella, Señor. Que tú, Señor, nos ministres a cada uno según nuestra necesidad. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento y, Señora, haz que nuestros corazones estén receptivos a tu palabra para que la podamos recibir y ser bendecidos, fortalecidos, edificados con ella, Señor. Gracias te damos, Padre, en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanas. Entonces, les invito de que en sus Biblias puedan seguir la lectura. De nuevo, el pasaje se encuentra en Lucas, capítulo 8, versículos del 40 al 56. Y la palabra del Señor dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo:
no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. En este pasaje encontramos, en esta historia, encontramos dos historias en una, como les decía. Una es la de la hija de Jairo, y la otra es la de una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años. El primero de ellos, vemos la historia de Jairo, su hija. Se nos dice que Jairo era un hombre que tenía una hija única. Era su única hija y que esta niña tenía 12 años de edad y estaba enferma y se estaba muriendo, estaba agonizando. Entonces este hombre se nos dice que era un padre que estaba afligido, angustiado porque su hija estaba enferma. Al igual que cualquiera de nosotros, como padre que tiene un hijo que está enfermo, este hombre estaba afligido. Y entonces él viene a Jesús porque ha escuchado que Jesús hace milagros, que sana a la gente, que hace cosas maravillosas que nadie más puede hacer. Entonces viene a Jesús a buscarle para suplicarle que venga y que sane a su hija. Y dice que vino ante él y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, o sea, que viniera con él a sanar a su hija. Vemos que Jairo se nos dice que era el principal de la sinagoga, era el hombre que estaba a cargo de la sinagoga, donde se congregaban los judíos para adorar a Dios, o sea, era un hombre importante, pero este hombre, cuando su hija estaba enferma, vino a buscar a Jesús y vino delante de él con humildad a suplicarle que fuera con él para sanar a su hija. No vino, él no se puso a pensar, bueno, yo soy una persona importante, yo no voy a humillarme delante de todos. Al igual que cualquier padre, cualquiera que está en angustia, en aflicción, él vino y aquí se nos dice que se postró delante del Señor, o sea que se humilló delante de él y le rogaba, al igual que cualquiera de nosotros lo haría por nuestros hijos. Clamaríamos al Señor para que sanara a nuestro hijo. Entonces nos dice aquí la palabra al final del versículo 42 y dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces este hombre viene y le ruega al Señor que vaya con él para sanar a su hija y el Señor comienza a caminar hacia la casa de Jairo para poder ir y sanar a la hija de Jairo, pero dice que la multitud le oprimía, la gente era tanta que lo apretaban, era difícil avanzar, todos querían ver al Señor Jesús, querían escucharlo y querían tocarlo, entonces era difícil avanzar. Y en el versículo 43 nos dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces, mientras el Señor Jesús, juntamente con Jairo y sus discípulos, avanzaban y era un poco difícil avanzar debido a la multitud, viene esta mujer entre toda la multitud por detrás, se le acerca y con su mano tocó el borde del manto del Señor Jesús. Porque se nos dice que esta mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Esta mujer tenía una hemorragia y ya tenía 12 años de estar así enferma. Y ella también escuchó que Jesús estaba aquí en la ciudad y ella había escuchado que Jesús hacía grandes
y maravillosos milagros también. Entonces ella dentro de sí misma dijo, si tan solo pudiera acercármele y tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Aquí se nos dice que esta mujer estaba así desde hacía 12 años y que había gastado todo lo que tenía en médicos, pero que por ninguno de ellos podía ver, que ninguno de ellos podía curarla, había podido curarla. Y sabemos que la ciencia, pues en ciertas ocasiones nos puede ayudar, puede hacer algo para sanarnos, pero hay ocasiones en que la ciencia no puede hacer nada. Solamente Dios es el que puede hacer esto. Y aquí se nos dice que esta mujer, al igual como cualquiera de nosotros, como Jairo, afligido por su hija, esta mujer por una enfermedad, todos nosotros atravesamos dificultades, problemas, pruebas en la vida. Y en su dificultad ella busca al Señor. Y aquí se nos dice que ella había hecho todo lo que podía, buscando a los médicos, buscando la sanidad, pero que nadie había podido sanarla. Y estoy seguro que ustedes recordarán que nuestro hermano pastor ha dicho en varias ocasiones de que el médico es el que cobra, pero Dios es el que sana. Y esto pues podrá parecer hasta divertido cuando uno lo escucha, ¿no? Pero es verdad. Aquí podemos ver de que es bíblico. Aquí estos médicos le habían cobrado a esta mujer para tratarla, para verla, pero nadie la había podido sanar. Nadie. Ella había gastado todo cuanto tenía, nos dice aquí, en médicos, pero ninguno había podido curarla. O sea que Dios es el que nos sana y el médico es el que cobra. Pero aquí se nos dice en esta historia de que se le acercó al Señor Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esta mujer tocó al Señor, pero lo tocó con fe. Fue un toque especial. Con su fe lo tocó y al instante quedó sana. Entonces podemos ver de que nosotros, hermanos, hermanas, al igual que Jairo, el principal de la sinagoga, al igual que esta mujer, podemos tocar al Señor con nuestra fe. Podemos decir que la fe es el medio por el cual podemos alcanzar la bendición, las promesas de Dios. Recordemos que la Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta mujer había dicho en su corazón dentro de sí misma, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Entonces vemos de que cuando ella le toca, el Señor Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea que el Señor Jesús preguntó, ¿quién es el que me ha tocado? Y todas las personas que estaban cerca, todos ahí alrededor, dijeron, todos negaban, no, yo no fui. Entonces Pedro y los demás discípulos le dicen, Maestro, todos se acercan, todos te aprietan y te oprimen, todos se acercan porque quieren tocarte y tú preguntas quién es el que te ha tocado. Sería mejor preguntar quién es el que no te ha tocado. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. O sea, este toque fue un toque distinto al de los demás. Esta mujer lo tocó con su fe. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces, cuando la mujer vio que el Señor se había dado cuenta que alguien lo había tocado y que sabía que alguien que estaba allí era, entonces dice que la mujer vino temblando, o sea, con temor, y se postró a sus pies
y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Entonces esta mujer vino delante de él con temor y se postró. Al igual que Jairo, esta mujer se postró delante del Señor. Como les decía, el postrarse delante del Señor es una señal no solamente de reverencia, pero de adoración. En el hebreo, la palabra adorar significa inclinarse hacia abajo, hasta la tierra. O sea que eso es adoración, eso es postrarse ante el Señor. Entonces ella vino con temor y le adoró, se postró delante de él y le declaró delante de todos por qué causa le había tocado. Le dijo cómo era, cuál era su situación, cuál era su condición y cómo había estado enferma con un flujo de sangre por 12 años y que ella se había propuesto acercársele y tocarle y que con solo tocar su manto ella había sido sana. Entonces vemos de que el Señor, cuando ella le declara esto, y saben, esta mujer vino temblando porque según la ley mosaica, la ley que el Señor le había dado al pueblo a través de Moisés, decía que una persona que tenía flujo de sangre era inmunda y que no podía estar alrededor de otras personas en la multitud, que no podía sentarse en los mismos lugares, no podía tomar en los mismos vasos, o sea que era inmunda, tenía que guardar su distancia, estar aparte. Era algo así como cuando la gente estaba leprosa. La gente tenía que vivir aparte. Entonces esta mujer sufría esto por 12 años y con razón ella se acerca temblando a decirle al Señor por qué lo había tocado, porque según la ley ella no podía estar en medio de esas personas y no podía mucho menos tocar a nadie. Pero ella se le acerca y le declara a él por qué razón lo había tocado y cómo ella había sido sanada. Entonces el Señor Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos que el Señor le da una palabra de aliento para su corazón que había estado afligido por años. Estaba hablando aún, dice el versículo 49, refiriéndose a nuestro Señor Jesús. Estaba hablando aún el Señor Jesús cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Yo creo que esta es algo que ningún ser humano quisiera escuchar. Viene alguien de la casa de Jairo y le viene a decir que su hija ha muerto. Nadie le gusta escuchar ese tipo de noticias. Es algo que nos causa temor, nos causa dolor, tristeza, porque desde el punto de vista humano, de la condición humana, la muerte es algo que es terminal, algo que es final, que desde el punto de vista humano no tiene solución. Cuando alguien está enfermo, la gente cree que los profetas, que los siervos de Dios pueden orar por el enfermo y que el Señor lo puede sanar. Pero cuando alguien muere, creemos que para eso ya no hay solución. Pero debemos de recordar, hermanos, que para Dios todo es posible. Entonces estos vienen y le dicen a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes ya más al maestro. ¿Para qué? Ya no hay nada que se pueda hacer. Pero oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Aquí vemos que nuestro Señor Jesús le da a Jairo una palabra de aliento, de ánimo para estimular su fe. Así como había hecho con la mujer del flujo de sangre que le había dicho, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora le dice a Jairo, no temas, cree solamente y serás salva. O sea que lo alienta y eso es lo que nosotros debemos de hacer y eso es lo que nosotros debemos de recordar en los momentos difíciles, que para nuestro Dios no hay nada
imposible, que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, dando a entender que Él es el creador de todo y que no hay nada imposible para Él. Entonces, le dice, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Entonces el Señor Jesús continúa con Jairo, llegan a la casa de él, y cuando llegan ahí, dice que el Señor Jesús solamente ya no dejó entrar a nadie más que a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña con él. Y aquí quiero que pensemos en algo. El Señor toma a estos 3 discípulos con él. Entre las multitudes que venían al Señor Jesús, había mucha gente y habían distintos tipos de personas que venían al Señor por distintas razones. Algunos de ellos venían pues porque habían escuchado todo lo que hacía y querían verlo y querían escucharlo para ver si era verdad todo lo que escuchaban de él. O sea que muchos de ellos venían por curiosidad. Algunos de ellos venían pues porque querían ser sanados. Otros venían aún porque el Señor les había dado de comer. Algunos de ellos el Señor les dijo, ustedes me buscan porque les di de comer. Pero algunos de las personas que venían al Señor Jesús, de estas multitudes, venían a Él porque querían escuchar la palabra de Dios. Tenían fe en Dios y querían escuchar la palabra de Dios. Estos eran creyentes, así se les llama en las Escrituras, aquellos que vienen con fe delante de Dios y quieren escucharle a Él. Pero también habían entre estos creyentes, habían algunos que la Escritura les llama discípulos. Un discípulo es alguien que quiere aprender y vivir según la enseñanza de su maestro. Ese es un discípulo, alguien que quiere hacer la voluntad de su maestro, quiere aprender de él y quiere vivir de acuerdo a sus enseñanzas. O sea que habían discípulos. El número de los discípulos del Señor Jesús era un número grande, pero también entre estos discípulos estaban los apóstoles, aquellos 12 que el Señor había escogido para que estuviesen con Él todo el tiempo y prepararlos para el ministerio. Y aún dentro de estos 12 había este pequeño grupo, podríamos llamarle a Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 discípulos eran los más cercanos al Señor Jesús. Y algo que debemos aprender, hermanos, y saber es de que Dios, como algunas personas piensan que Dios hace algunas personas que estén, podríamos decir, cerca de Él porque son sus favoritos. Pero algo que debemos aprender es que Dios no tiene favoritos, hermano. Dios solamente tiene íntimos. Y estos 3 eran los más íntimos del Señor Jesús, aún de entre los 12 estos. Saben que para uno poder tener intimidad con alguien, uno debe de tener cercanía con Él. En Santiago se nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero si nosotros no mostramos ningún interés por acercarnos a Dios, por buscar de Él en oración, leer su palabra, poner en práctica lo que aprendemos de Él, o sea, si no mostramos ningún interés, ¿cómo vamos a tener intimidad con Él? O sea que estos 3 eran los íntimos del Señor Jesús. No eran los favoritos, los preferidos de Él, sino que eran los íntimos, los que tal vez siempre buscaban estar cerca de Él. Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos y el apóstol Pedro. Entonces dice que el Señor los toma a ellos 3 y al padre y a la madre de la niña y los lleva dentro de la casa. Y dice que todos estaban llorando, haciendo lamentación por ella, lo cual es normal cuando alguien muere, pues es algo doloroso, causa tristeza, causa dolor, causa el llanto en nosotros, ¿no? Pero Él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. O sea, el Señor Jesús les dice, no lloren, la niña no está muerta, tan solo duerme.
Acuérdense que Él puede hacer aquello que para el ser humano pueda parecer imposible. Y dice que se burlaban de Él sabiendo que estaba muerta. O sea, las personas que estaban ahí se comenzaron a burlar. Este no sabe lo que dice. La niña está muerta. Y sí, para ellos la niña estaba muerta, pero para Él no. Porque Él es poderoso para aún levantar de entre los muertos. Mas Él dice, tomándola de la mano, ya no dejó entrar a nadie más, sino que solamente con estos 3 discípulos y los padres de la niña, Él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. En otro de los evangelios dice que el Señor Jesús la toma de la mano y en arameo dice Talita Kumi, que literalmente quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Aquí se nos dice que cuando Él le dijo esto, el espíritu volvió. La Biblia nos dice que nuestro Dios es el Dios de los espíritus, porque cuando Él creó al hombre, Él sopló en el hombre aliento de vida. Y en el hebreo, de nuevo, esta palabra espíritu es la misma palabra que se usa para soplar, soplo, viento y espíritu. O sea que Dios sopló, le dio el espíritu de vida a Adán y el hombre se convirtió en un espíritu viviente, en un alma viviente. O sea que aquí el Señor le habla a esta niña y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Entonces su espíritu volvió a ella e inmediatamente se levantó y Él mandó que se le diese de comer. Entonces vemos aquí cómo el Señor le habla a esta niña, el espíritu de ella vuelve y ella se levanta, o sea, resucitó, volvió a la vida. Entonces Él mandó que se le diese comer. Y es curioso, ¿no? De que el Señor es nuestro médico y Él es quien nos sana, pero en esta ocasión Él es quien resucita, quien da la vida de nuevo. Y Él dice que le den de comer. Ustedes saben que cuando alguien se enferma, uno de los, podríamos decir, efectos de las enfermedades es que a veces no queremos comer o no podemos comer y el cuerpo se va debilitando y se va pues cada vez debilitando más hasta que algunas veces la persona puede fallecer. A veces, aunque no fallezcamos, no comemos mucho, perdemos el apetito y nos debilitamos. Ahora que el Señor la resucita, ahora el Señor le dice a la madre de esta niña, ¿no? Que le den de comer a la niña para que se fortalezca y se restablezca completamente y que pues esté sana. Y sus padres, dice, estaban atónitos. ¿Y quién no va a estar atónito, hermanos, hermanas, al presenciar algo como esto, al ver de que el Señor Jesús había resucitado a sus, estaban atónitos, estaban asombrados. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. O sea, Él les dice esto para que así la multitud ven que a puras penas podía moverse. Si la multitud sabía que Él hacía todas estas cosas, Él ya se le era más difícil hacer su ministerio. Pero la Escritura nos dice que todas estas cosas se han escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en su nombre tengamos vida eterna, hermanos. O sea que este pasaje, tanto como el de Jairo, como el de la mujer con flujo de sangre, es un pasaje que trae aliento al corazón afligido. Y creo que eso somos todos nosotros. En cualquier momento de nuestra vida atravesamos dificultades, aflicciones, pero recordemos que nuestro Dios es un Dios grande, es poderoso y es misericordioso. Por eso se nos dice en su palabra que debemos alabarle, debemos bendecirle, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Él no cambia.
Que el Señor les bendiga a cada una de ustedes, bendiga sus familias, sus hogares. Hasta la próxima, hermanas. Que el Señor les bendiga.